opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Red Democrática, un programa que suma voces, experiencias, realidades, intenciones y que siempre intenta construir en medio de la adversidad o en medio de la necesidad, porque siempre estamos con la firme convicción de creer que por más bien que estemos en algo, siempre estamos en la necesidad de mejorar. La mejora continua tiene que ser parte de la dinámica de un país, pero también porque no somos perfectos. Perfecto solo Dios y el resto tenemos que ir ahí en fila tratando de hacer nuestra mejor versión cada día para asegurarnos un mejor vivir y en especial lo que es un eslogan, un objetivo de este programa, hacer de este un mejor país para nuestros hijos y nuestros nietos. Ellos son los que van a cosechar cada decisión de lo que hagamos en este diario vivir y por eso tenemos que ser responsables, no ser higadosos, no ser polarizantes, tratar de escucharnos, algo que lastimosamente desde el 2015, 2014, cada vez ha sido menos. No se ha perdido, pero sí nos está costando cada vez más entendernos y cuando no sabemos para dónde vamos como país, cualquier mecate que se jale y que se cree que es bueno porque asumimos que es el correcto y no necesariamente. El día de hoy tenemos acá en cabina a un amigo de la casa, una persona con amplia experiencia nacional e internacional, con quien vamos a hacer más profunda la reflexión de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Costa Rica, cómo ve el hoy y el mañana cercano. Nos referimos a don Francisco Chacón, ex ministro de Comunicación, ex diputado también, y una persona de amplia visión internacional con quien siempre en lo particular me gusta escuchar y me gusta aprender. Don Francisco, bienvenido. Mucho gusto estar aquí, Jonathan. Muchas gracias a usted por invitarme. Más bien, yo encantado de venir a acompañarlos a usted y a sus radioyentes cuando quiera. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha estado, cómo ha vivido estas épocas? Algunos dirían, hemos tenido bonanza y tranquilidad y paciencia, otros dirían, no está tan tranquila la cosa, nacional e internacional. ¿Cómo ve usted el contexto más amplio, la televisión completa, el cuadro completo de la geopolítica, del vecindario de Costa Rica y de la posición de Costa Rica como tal? ¿Cómo lo estás viendo al día de hoy? Bueno, yo creo que el entorno internacional es muy complejo en estos momentos, para nadie es un secreto. Empezamos desde hace ya varios meses con una administración en los Estados Unidos complicada de manejar. Estados Unidos es y seguirá siendo nuestro principal socio comercial, nuestro principal socio de inversiones, nuestro principal fuente de turismo por muchos años más. Pero las relaciones han sido tensas por la política arancelaria del presidente Trump y la imposición de impuestos a nuestras exportaciones de una manera que lesionan nuestra capacidad de competir adecuadamente en ese mercado tan importante para nosotros como es el mercado europeo. Y eso se da en medio de una guerra extensa después de la invasión de Rusia a Ucrania, que tuvo sus efectos también económicos y por supuesto políticos en prácticamente todos los continentes. Y finalmente ya tenemos el problema grande sucedido recientemente de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán, que si bien es cierto, esa es una relación compleja desde hace muchos años, tal vez no era necesario
seguir el camino que siguió la administración Trump y el gobierno Netanyahu en Israel, porque eso lo que ha provocado es una serie de efectos económicos muy graves que nosotros vamos a sufrir más temprano que tarde. Desde que las relaciones internacionales de Costa Rica estén pasando por un momento delicado, no quisiera ser yo ni el ministro de Comercio Exterior, ni el ministro de Relaciones Exteriores, o el de Turismo, ni el turismo, ni el embajador de Costa Rica o la embajadora en Costa Rica en Washington. ¿Ves a Costa Rica en desventaja en este entorno internacional o lo ves en una posición todavía cómoda? No lo veo en desventaja, pero me parece que los elementos fundamentales de la política exterior que Costa Rica ha tenido en el pasado como banderas importantes para tener un posicionamiento respetado, son elementos que ya a nuestra principal contraparte, como es Estados Unidos, no le importa tanto. La defensa de la democracia, la protección del medio ambiente, los derechos humanos, no son prioridades de Estados Unidos en este momento y por lo tanto tenemos que recalibrar cómo es que queremos relacionarnos con ese socio tan importante. Yo entiendo que la administración de don Rodrigo Chávez ha tratado de complacer, tal vez en exceso, las demandas de la administración Trump para poder mantener una relación relativamente estable con un país que ha sido tradicionalmente amigo y aliado. Pero lo cierto es que los efectos de los aranceles siguen estando ahí, a pesar del esfuerzo que ha hecho Manuel Tovar como ministro de Comercio Exterior y su equipo para negociar una salida a la imposición de esos aranceles que están golpeando nuestras exportaciones y específicamente nuestras exportaciones de implementos médicos, que es nuestro principal producto de exportación y que compite con otras fuentes, como puede ser la mexicana, que tienen un trato arancelario distinto al nuestro. Eso nos pone en una desventaja. Pero sin embargo no se ha podido llegar a un acuerdo, probablemente, yo no conozco los detalles, no estamos sentados en esa mesa de negociación, pero no se ha podido llegar a un acuerdo, probablemente porque las demandas de Estados Unidos son excesivas o son simplemente inaceptables dentro del régimen costarricense. El pero, sí, pero. Exactamente. Esos peros probablemente son sustanciales. Sí, y yo sospecho, no te digo, no conozco los detalles, ni tengo fuentes de información confidencial que me lo hayan pasado, pero de lo que uno lee y ha estudiado sobre este tema, me temo que las demandas que Estados Unidos está haciendo en relación con China son de difícil aceptación por parte del gobierno de Costa Rica, no porque no entienda el gobierno de Costa Rica cómo deben manejarse ambas relaciones, sino porque probablemente están pidiendo cosas que el sistema jurídico y el régimen nuestro no les permitiría hacerlo y por lo tanto yo creo que tendremos que acostumbrarnos a vivir con esos aranceles por un rato más. En este contexto internacional, Francisco, se aproxima la elección de la Secretaría General de la ONU y hay una costarricense, usted la conoce muy bien, que está aspirando a ese puesto. Son 2 mujeres, 2 hombres, de los 2 hombres un expresidente africano y de los otros 3, los 3 latinoamericanos, una expresidenta sudamericana. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Tiene Costa Rica toda ese ancho de banda, ese músculo, ese pulmón para decirles somos chiquititos pero matones, déjenme estar ahí para ayudarles a resolver todo esto? Primero quisiera decir que Rebeca es una excelente candidata. Doña Rebeca Grispan tiene una gran experiencia en el campo económico, en el campo político, ha trabajado con organismos internacionales de una manera destacada desde hace muchísimos años. Sería una excelente opción para liderar la organización de las Naciones Unidas, que requiere además muchos cambios para adaptarse a la realidad política y económica de hoy, en comparación con la que existía a mediados del siglo pasado.
Pero ya hay una realidad geopolítica, y es que Costa Rica es un país pequeño, con poca influencia en la toma de decisiones internacionales, y por lo tanto mucho de lo que suceda va a depender de lo que vayan a decir los miembros más grandes. De ahí que, aunque se dice que ahora le corresponde a una mujer y ahora le corresponde a un latinoamericano, a un latinoamericano, a una mujer latinoamericana encabezar esta organización, lo cierto es que es importante considerar cuál es el apoyo que se va a obtener de esos otros países, principalmente de los Estados Unidos. Y ahí me parece que podría abrirse una ventana importante, porque si de verdad queremos una mujer y si de verdad queremos que sea latinoamericana, solo quedarían dos candidaturas, la de Michelle Bachelet y la de Rebecca Greenspan, y todos sabemos que doña Michelle no cuenta con el favor del presidente Trump, ni del presidente de Chile. Y entonces ahí se abre una ventana de oportunidad, y ojalá las estrellas se acomoden para que la cosa le salga a Rebeca, por el bien de ella, por el bien de la organización, y además sería un honor para Costa Rica estar presidiendo esa organización en Nueva York. Más allá del romanticismo de esa eventual elección, ¿qué gana Costa Rica con tener a doña Rebeca sentada en la silla más alta del orbe a nivel político? Yo creo que nosotros debemos entender lo que países latinoamericanos más grandes han entendido desde hace mucho tiempo, como Brasil o como México, en donde ellos tienen completa claridad de que sea cual sea el origen partidario o ideológico de la persona, el hecho de que represente al país le brinda una capacidad de influencia importante a nivel internacional. Yo estoy convencido de que eso le favorece a Costa Rica, porque nos abre espacios de diálogo, de negociación, de influencia, que todo este pequeño tamaño nunca tenemos. Y entonces tenemos que fortalecernos, ya sea con posiciones consistentes a lo largo de la historia, como ha sido la política exterior de Costa Rica, y la política comercial también ha sido manejada de manera similar. No importa cuáles son los gobiernos, siempre ha habido consistencia en las posiciones fundamentales, al menos hasta hace muy poco tiempo era así también en la política exterior. En la política comercial ha sido así desde que yo tengo recuerdo, y este gobierno ha hecho lo mismo, en el sentido de que somos partidarios del libre comercio, que creemos en la integración con el mundo, que buscamos conformar bloques de aliados a nivel comercial, pero tanto a nivel comercial como a nivel político. El hecho de que costarricenses tengan una voz que se escuche con mayor peso, sin duda alguna, le da a Costa Rica mayor capacidad de influencias para hacer avanzar las posiciones en que nosotros creemos. Si nosotros de verdad creemos en que se debe jugar un papel fundamental para fortalecer las democracias en el mundo, para defender los derechos humanos, para proteger el medio ambiente, para luchar por el libre comercio, para que los países más pequeños se integren en la economía mundial y puedan crecer mejor, para reducir de esa manera la pobreza en el mundo, para ver cómo atacamos muchos de los problemas que sufren las sociedades más necesitadas. Si nosotros creemos en eso y tenemos una silla y un micrófono y una capacidad de influencia mayor, pues entonces podremos hacer avanzar esa agenda, y por eso yo lo creo importante. Y en buena hora que el gobierno respalda la candidatura de doña Rebeca a nivel internacional. Sí, no voy a decir que no me sorprendió, pero dichosamente el gobierno de Costa Rica la está apoyando, y ojalá que todo salga bien. Yo le deseo la mejor de las suertes a Rebeca. Entrando más
en los procesos de lo más inmediato, porque lo de Ucrania sigue teniendo, es como un dolor crónico que ya queda en la cabeza, que por más que no se toma pastillas no se quita. Lastimosamente sigue presente ese conflicto. A nivel de Medio Oriente hay otro más doloroso que ya se está empezando a ver los efectos con la sola solicitud de recope de aumentar el precio de los combustibles en más de 100 colones por litro. Eso nos va a afectar sustancialmente. Costa Rica tradicionalmente estos momentos tensos los vive apertrechándose, uniéndose, como el tiempo, lastimosamente, la pandemia, donde todos los grupos políticos, toda la institucionalidad cerró filas en que, ok, esto es nuevo, nadie se lo voy a venir, no digo que voy a resolverlo de la manera más limpia y perfecta, pero hay que resolverlo porque si no la gente le duele, y los más necesitados le va a doler más. ¿Crees que Costa Rica sigue preparado para estas inflexiones, estos puntos críticos internacionales donde nos deja desprotegidos en función de cómo conseguir materias primas que pasan por ahí, vienen muy más caras, ya están pidiendo aumento de precios en los productos terminados, los combustibles también? ¿Estamos preparados todavía o la receta que teníamos no le hicimos la actualización del sistema para estar lista para estos tiempos? Primero, yo creo que tenemos que tener claro que es imposible que Costa Rica no sienta los efectos de la guerra en Irak. Ya los vamos a empezar a sentir, o ya los estamos sintiendo, y esto se puede agravar conforme se alargue el conflicto en Medio Oriente, no solo por la elevación de los precios de la gasolina, sino porque eso implicará, porque implica también un incremento en los precios de los fertilizantes, y eso tiene repercusión en los alimentos. Al final, la cadena está Costa Rica está muy ligado a las cadenas internacionales, y por lo tanto lo que vaya a suceder o lo que está sucediendo en Medio Oriente nos va a afectar de una manera grande. Uno esperaría que el conflicto termine pronto. Lo ideal sería llegar a un acuerdo entre las partes, pero si esto continúa como parece que puede continuar por muchos años, va a afectar obviamente al consumidor estadounidense, pero también a los costarricenses. Internamente nosotros siempre hemos tenido una red de entidades y de organizaciones públicas que podrían estar ayudando de alguna manera a amortiguar el golpe que vamos a recibir. Sin embargo, sí siento que todo eso se ha venido deteriorando mucho. Este gobierno, por diversas razones, ha invertido poco en el área social, y esto lo podríamos estar sufriendo en los próximos años con una mayor incidencia si este conflicto continúa. ¿Podría significar un efecto rebote a futuro, la poca inversión que se ha estado haciendo en función de las necesidades de la sociedad, de que alguien le tienda la mano por lo crítico que podría ser este episodio? No lo sé, porque eso implica dinero, sí, ¿verdad? Implica plata, implica presupuesto, y lo cierto es que la situación fiscal de Costa Rica se ha venido deteriorando en los últimos tiempos, a pesar de la reforma tan importante que fiscalmente se hizo cuando usted estaba en la Asamblea Legislativa. Que los beneficios se están agotando. Exactamente, pero los beneficios se están agotando. Ya alguna gente ya está hablando de la necesidad de una nueva reforma fiscal. Y usted bien sabe que políticamente no hay nada peor que hablar de impuestos de parte de que un gobierno impulse la creación de nuevos impuestos. Le pasó a doña Laura Chinchilla cuando era presidenta, que ella creía en la necesidad de una reforma tributaria, pagó un alto precio desde el punto de vista de popularidad y no lo logró, ¿verdad? En el gobierno de don Guillermo Solís no se hizo nada. Yo creo que él midió bien las repercusiones políticas que eso tenía.
y decidió no comprarse el pleito, patear la bola, agrandar el hueco fiscal, y le tocó a don Carlos Alvarado y a las fracciones de los diferentes partidos en la Asamblea Legislativa comprarse, ver qué se hacía, el chicharrón. Y vean también el precio que pagó el gobierno de Carlos Alvarado por la aprobación de ese paquete fiscal, junto con la reforma en la Ley de Empleo Público, y también el manejo de la pandemia, que muchos costarricenses todavía le cobran al gobierno de Carlos por haber hecho lo que tenía que hacer. O sea, ahí yo creo que hay un paréntesis en la historia, porque hay un librillo de cómo enfrentar una pandemia. O sea, exactamente, y se cometieron muchos errores, sí, probablemente se cometieron muchos errores, pero no había cómo que las escuelas estuvieron cerradas demasiado tiempo, mucho más de lo que debieron, probablemente es cierto, pero era una situación en donde nadie en el mundo sabía cómo atenderla. Pero lo que usted me preguntaba es que la situación fiscal, a pesar de ese esfuerzo que se hizo en el gobierno de Carlos Alvarado, está deteriorándose, los efectos positivos se están agotando. Alguna gente habla de reforma, de la necesidad de una reforma fiscal, y hay grandes problemas, aparte de lo que usted me está diciendo, los efectos sociales de lo que está sucediendo en Irán, que todavía no hemos resuelto y que todos implican dinero. La seguridad del país implica una inversión grande, infraestructura implica una inversión grande, en educación, la reforma de educación implica una inversión grande también. El tema de salud. Y ni qué decir, la seguridad social, ¿verdad? Tanto a nivel hospitalario como a nivel de pensiones. Entonces, son temas muy, muy, muy gruesos, que si se nos junta con un problema social grave ocasionado por el conflicto en Irán, eso puede crear un cóctel muy complicado internamente. Costa Rica como tal, como sociedad, a veces no dimensiona la bola de nieve que viene de afuera, no tiene por qué, cada uno está en su corazón arroz y frijoles, resolviendo las cosas, enfrentando el día a día. ¿Cómo ves a la Costa Rica, a los 5 millones y resto como un todo? ¿Cómo la estás viendo hoy? Podemos tener un termómetro en la campaña electoral del resultado de las elecciones, pero también la polarización que hay, que es tan virulenta, de unos contra otros, y aquí todos tienen responsabilidad a todos los lados. Pero ¿cómo estás viendo el país ya después de ver el contexto internacional en el cual Costa Rica está metido? Si uno ve el resultado de las elecciones, uno diría que la gente está muy contenta. Ya está muy contenta porque el 50% está contento. Sí, el 50% está contento, y un poquito más también está contento porque el apoyo que tiene el presidente Chávez llega al 65, 63, digamos, alrededor del 65%, un poquito más y menos, de conformidad con las diferentes encuestas. Eso es un indicativo de que la gente está contenta. Si no estuviera contenta, no hubiera votado por él. Pero cuando uno ve los números duros, esa contentera no tiene mucho sustento. La situación está complicada, al menos para el futuro cercano. Las cifras en seguridad se han venido también agravando, nadie lo puede negar. Para resolver el problema de la seguridad se requiere invertir grandes cantidades de dinero. No es cierto que la responsabilidad de la seguridad deba hacerle achacada al Poder Judicial exclusivamente o a la Asamblea Legislativa. El gobierno de la República es el que está obligado constitucionalmente a atender los problemas de seguridad del país. Pero para eso se requiere dinero que en estos momentos no tenemos. Dinero para infraestructura, dinero para entrenamiento, dinero para armamento y equipo. Cuando estamos dando una lucha muy desigual contra el narcotráfico, que sí tiene muchos recursos disponibles. A la gente, sin embargo, no pareció haberle importado el tema de la seguridad, o si le importaba el tema de la seguridad, no se lo endosó al gobierno de la República, a pesar de que él es el principal responsable de la seguridad del país. En el tema de educación,
lamentablemente yo siento que lo que era nuestro trapito de dominguear, tanto para poder garantizarle movilidad social a la gente como para atraer inversión extranjera, se ha venido también deteriorando desde hace muchos años, pero se ha agravado después de la pandemia y me parece que una de las fallas más grandes que tuvo el gobierno de Rodrigo Chávez fue en materia de educación. Nunca encontraron la fórmula para mejorarla, pero ahí también se requieren recursos importantes. En infraestructura, ni qué decir, muchas de las escuelas están en muy mal estado, y la calidad de educación como tal también ha bajado, a pesar de que la remuneración de los profesores es una remuneración satisfactoria. Pero ahí también se requiere plata importante. Una pregunta, en esta parte de seguridad, educación, salud, infraestructura, el gobierno actual, sea la administración que sea, recibe un paquete del pasado que intentan mejorar o se deterioran las decisiones, pero es lo agarran en caliente. ¿Qué tanta responsabilidad viene del pasado o qué tanta responsabilidad es de la administración actual lo que está pasando? No, yo creo que aquí hay muchos responsables. Todos los gobiernos anteriores y asambleas y la sociedad en general tenemos una responsabilidad por no haber atendido a tiempo muchos de esos problemas y preferimos patear la bola por diferentes razones, ¿verdad? Porque políticamente era muy complicado, porque no se tenían los recursos, porque se creía que se podían solucionar más fácilmente. Por supuesto que los gobiernos anteriores también tienen responsabilidad en mayor o menor medida, pero lo que no podemos obviar es que esta administración también la tiene. La gran diferencia es que a las administraciones pasadas la gente le cobraba eso, y a esta administración no se lo cobró y le da una segunda oportunidad, como se la dio al PAC en su momento, para que con 8 años de gobierno atienda esas necesidades. Yo creo que las fracciones en la Asamblea Legislativa en los próximos 4 años tienen la oportunidad de ponerse de acuerdo con el gobierno, y eso va a depender mucho del estilo de gobierno de la presidenta, para llegar a acuerdos, para negociar, para tener una agenda clara y conseguir entonces el apoyo que se requiere para modificar lo que haya que modificar desde la Asamblea Legislativa. Entonces me parece que ese ha sido uno de los grandes fallos de este gobierno. ¿Por dónde debería empezar el gobierno de la presidenta Fernández con la Asamblea Legislativa? ¿Qué debería empezar a arreglar en la Asamblea? Bueno, lo primero que tiene que hacer es reconstruir los puentes que se quemaron. Me parece que ella está haciendo un esfuerzo en ese sentido. A pesar de que tiene todavía sobre sus espaldas, y probablemente lo siga teniendo después del 8 de mayo, un estilo de política que ha buscado la confrontación, el conflicto, el quemar puentes, la falta de diálogo, como una manera de justificar los pocos avances que ha habido en cada uno de los sectores que hemos mencionado. Hay otros también adicionales de los cuales podemos hablar. Pero me parece que lo primero que tiene que hacer la presidenta, ojalá acompañado de un buen ministro o ministra de la presidencia, es reconstruir esa relación con la Asamblea Legislativa. En una democracia como la nuestra, no es posible avanzar si no es a través del diálogo, la negociación y al llegar a acuerdos con los diferentes partidos de oposición. Así es como funcionan las democracias, cualquier democracia liberal. Pretender que la única manera de gobernar una democracia es obteniendo una mayoría súper calificada, los 38 o 40 diputados que pretendía el partido en el poder obtener en las pasadas elecciones, es una locura. No ha habido gobierno en la historia reciente del país que tenga
38 o 40. Lo más cercano fue el gobierno de Monge. Exactamente, que tampoco estaba fueron 33 diputados. Entonces, no es cierto que para poder gobernar se requiera sine qua non una supermayoría. Gobernar es ponerse de acuerdo. Exactamente, gobernar es ponerse de acuerdo. Gobernar es, precisamente para eso es que existen las democracias, para que los conflictos que naturalmente tienen las sociedades se resuelvan a través del diálogo y la negociación, no a través de la imposición de mayorías. Pero al punto en que iba es que ningún gobierno en el pasado reciente ha necesitado de 38 diputados para gobernar. Ni ningún gobierno en la historia reciente ha utilizado eso como excusa para decir no pude hacer nada. Eso fue lo que hizo este gobierno, la gente le creyó, sabiamente, me parece a mí, no le dio los 38 diputados, le dio menos diputados, lo cual los obliga a negociar con otras fracciones para llevar adelante los cambios que se requieran. Yo soy un convencido de que se requieren cambios en el Poder Judicial. Sí. Una cosa no quita la otra. Exactamente, una cosa no quita la otra. Soy un convencido que se requiere una reforma en el sector eléctrico. Hay muchas reformas muy grandes que el país requiere, muchas de ellas están siendo promovidas por el gobierno actual, presumo yo seguirán promovidas por el gobierno que sigue, pero el hecho de que uno esté de acuerdo no significa que sea natural que todo el mundo esté de acuerdo. Hay que convencer a la gente, hay que sentarse con ellos, convencerlos, entender cuáles son las preocupaciones, los intereses, cómo podemos acomodar las diferentes perspectivas para poder avanzar con esos cambios. Y me parece que eso es lo primero que tiene que hacer doña Laura y su ministro o ministra de la Presidencia, es que apenas empiezan. El tema es los puntos, podemos estar de acuerdo. Cómo llegamos al punto es el tema. Exactamente. Porque es diferente sentarnos en una mesa cuadrada donde hay, o rectangular, donde dos bandos, a una mesa redonda. Desde el inconsciente de nos vamos a poner de acuerdo, todos somos importantes, lo que usted diga puede fortalecer la experiencia y el proyecto, hagámoslo. Así es como construimos en las casas, en las familias, en el barrio, en las comunidades y en el país. Y se puede lograr algo tal vez no tan rápido como una imposición, pero sí más certera porque lleva más largo. Y eso, ese canal de comunicación tiene que sí o sí poner un perfil de ministro de la Presidencia muy particular. Vos ya estuviste en gobierno, viste cómo es los diferentes escenarios en casa presidencial. ¿Cuál debería ser el perfil correcto de un ministro de la Presidencia? Ojalá, vamos a ver, el manejo de la Asamblea Legislativa es complejo por naturaleza. Cualquier Asamblea Legislativa es un reflejo de la sociedad, claro, y por lo tanto hay diferentes pensamientos, diferentes posiciones, diferentes intereses. Cuando yo estuve en la Asamblea Legislativa, el partido de gobierno tenía 24 diputados. Y había que ponerse de acuerdo, sí o sí, para poder sacar las cosas. Muchas veces nos pusimos de acuerdo con los libertarios, porque había coincidencias en algunos proyectos que podíamos sacar adelante. Muchas veces nos pusimos de acuerdo con el PAC. La reforma, el intento de reforma tributaria no hubiera sido posible si no fuera por el apoyo del PAC en ese momento, en que pudieron gobierno y el PAC ponerse de acuerdo para eso. En otras ocasiones coincidíamos con José María Villalta, que es un diputado ducho, inteligente, que tiene claro qué es lo que quiere, pero con quien hay que sentarse porque piensa diferente a uno y hay que tratar de convencerlo de por qué lo que uno está promoviendo es bueno para el país. Algunas veces se logra, otras veces no se logra, porque no necesariamente uno va a hacer concesiones en las que no cree, simplemente para que un proyecto nominalmente se vote. Pero a lo que voy, lo que se requiere como ministro de la Presidencia es alguien que sepa cómo funciona la Asamblea Legislativa y alguien que de verdad entienda
y crea que en una democracia la Asamblea Legislativa juega un papel fundamental y que hay que negociar con todas las partes, hay que hablar con todas las partes, hay que negociar con todas las partes. En algunos temas estaré de acuerdo con unos, en otros temas estaré de acuerdo con otros, pero la única manera de saber con quién estoy de acuerdo y cómo lo voy a sacar es hablando con todos. Nunca se queman puentes. Nunca, jamás. Lo último que un gobierno puede hacer, si es que de verdad tiene una agenda que quiere sacar adelante, es quemar los puentes con los partidos de oposición. Ahí me parece que ese fue el error más grande que cometió este gobierno. Por supuesto que eso obedece a una estrategia, ¿verdad? No es que sean tontos, no es que no entiendan, no es que no sepan, pero me parece que ellos en algún momento, muy rápidamente, llegaron a la conclusión de que lo que más les convenía era generar el conflicto, quemar esos puentes, sentirse completamente distanciados del Poder Judicial por un lado y de la Asamblea Legislativa por el otro, para evadir la responsabilidad de que las cosas no salieran al ritmo o de la manera en que ellos podrían quererlo. En estos días han salido publicaciones en La Nación en donde don Rodrigo Arias y doña Pilar Cisneros hablan sobre esto precisamente. Don Rodrigo, me parece que acertadamente, dice que el gobierno, y en este caso a través de doña Pilar Cisneros, que era la jefe de fracción, o que es la jefe de fracción del partido de gobierno, actúa muy torpemente. Y si nosotros definimos torpemente como el hecho de no haber conseguido los objetivos legislativos, porque sí consiguieron los objetivos políticos, ¿verdad? Los objetivos legislativos, es cierto, que actuó muy torpemente. Ya te digo, yo no parto de que es que sean tontos, ni que no entendían cómo era que debía hacerse eso en la Asamblea Legislativa, sino que estratégicamente ellos decidieron abandonar su agenda legislativa o posponerla para un gobierno posterior donde tuvieran mayor cantidad de diputados, como es el caso de lo que va a suceder en el próximo gobierno, pero entonces decidieron suspender o abortar la agenda legislativa a cambio de lograr los objetivos políticos que querían, que fueron muy claros y lo dijeron. Ellos querían una reelección, querían 4 años más con un número más grande de diputados. Y desde el punto de vista político, entonces, no fueron torpes, porque políticamente lograron lo que querían. No lograron los 38 diputados, sabiamente. Por poco, pero hubo provincias donde por poquito ganan unas cosas más. Pero yo creo que nadie puede negar que desde el punto de vista político fueron muy exitosos, porque lograron la reelección, tienen un apoyo importante de la ciudadanía, tienen 30 y pico de diputados, ahí pueden convencer a algunos más ¿Vos crees en el camino. ¿Vos crees que puedan convencer a gente de Liberación del Frente Amplio o a los unipersonales para sumarse en grandes transformaciones? Y ahí va la siguiente pregunta, ligada a esta. ¿Habrán grandes transformaciones en la Asamblea Legislativa? Vamos a ver, yo creo varias cosas. Creo que una fracción como la del Frente Amplio es una fracción disciplinada y ahí no va a haber rompimientos. O sea, puede haber acuerdos con el gobierno porque se sientan a negociar y logran sacar la agenda que les interesa a ellos y al gobierno. Pero no va a haber ahí desertores. No veo desertores por parte del Frente Amplio. Tampoco veo problemas con las fracciones unipersonales, ni con Claudia, ni con Abril Gordienco. Me parece que ellos tienen muy claro que va a haber una barrera infranqueable si lo que se pretende es deteriorar las instituciones democráticas o de alguna manera desequilibrar el balance de poderes que debe existir. Así que el trabajo más grande para mantener una fracción completamente sólida lo tiene el Partido de Liberación Nacional y don Álvaro Ramos. Lo poco que yo he conversado con gente de Liberación y
particularmente también con don Álvaro, ellos están clarísimos de que ese papel es fundamental, que ellos quieren mantener la fracción unida y que lo están logrando. Pero al mismo tiempo sabemos que el gobierno va a hacer hasta lo imposible por tratar de romper esa solidez. Que ahí también se ocupa ver si hay unidad. Exactamente. También. Pero no, eso es un esfuerzo. Si yo fuera gobierno, yo soy un creyente en la democracia y en la negociación y en la oposición y en todas las instituciones democráticas liberales. Si yo fuera gobierno, no trato de romper esa unidad, sino trato primero por lo menos de negociar con ellos una agenda nacional importante, con las grandes transformaciones, como hablábamos anteriormente. Pero me parece que por ahora lo que se ha escuchado es que la intención del gobierno es más bien tratar de quebrar a la fracción del PLN a través de algunos diputados que tienen un historial de trayectoria municipal y que podrían de alguna manera verse influenciados grandemente por las armas, instrumentos que tiene el gobierno para ayudar o no ayudar a las municipalidades, ¿verdad? Hay un tema ahora que decías, la cohesión de Liberación Nacional, la consistencia del Frente Amplio y la amalgama de Abril y de Claudia como diputadas unipersonales. Tienen que tener un equilibrio entre hacer ese trabajo de defensa institucional de la Costa Rica que esos partidos defienden versus enfrentarse a un pueblo que, como decías al principio, tiene un 65% de visto bueno de un Rodrigo Chávez y que le dieron el 50%, él piensa que había que hacer una reelección. Es decir, oponerse por oponerse es casi un suicidio político en el entorno de las elecciones municipales que ya se están cocinando en este momento y de un periodo del 2030 que, aunque suena 4 años, más de uno ya está haciendo los números del abaco y hay otros que se están lamiendo las heridas y que no saben qué tanto tienen que esperar para reactivar en función de este apoyo popular. O sea, el trabajo legislativo tiene que tener un equilibrio muy inteligente. Ahora, ciertamente el partido de gobierno ganó las elecciones, y las ganó contundentemente, no hay ningún cuestionamiento sobre eso, pero también es cierto que las otras fracciones, tanto las unipersonales como las más grandes, también recibieron un mandato del pueblo. El mandato del pueblo es decir, no le vamos a dar 38 diputados al próximo gobierno, quiero una asamblea equilibrada y por lo tanto en los temas más gruesos que fueron discutidos en la campaña, porque no nos engañemos, hablamos claramente de los peligros que podía haber detrás de alguna de las intenciones de las posiciones y de las posiciones de doña Laura o del gobierno de don Rodrigo Chávez. Y la gente más que bien lo entendió, por eso no le dio a los 38 o 40 diputados que estaban pidiendo. Y me parece que el mandato que tiene doña Abril, el mandato que tiene Claudia, el mandato que tiene el Frente Amplio y el mandato que tienen los diputados del PLN es que cualquier intención por deteriorar, debilitar las instituciones democráticas debe ser impedido. Ese es el mandato que me parece a mí deben tenerse. Aparte de eso, hay muchos otros proyectos que deberían trabajarse conjuntamente con el gobierno. Yo te mencionaba uno anteriormente. Yo creo que una de las grandes reformas que hay que hacer es en el sector eléctrico. No es sencillo. Yo sé que los diputados del Frente Amplio tienen un pensamiento distinto. En el PLN siempre ha habido una gran ambivalencia. Cuando yo estaba en ese partido, habíamos algunos que estábamos a favor, pero había otros que estaban completamente en contra. Pero yo creo que ya llegó el momento de tomar una decisión y yo creo que lo que el gobierno pretende, sin conocer el detalle de la ley, del proyecto de ley, me parece que la intención es la correcta. Se requiere una mayor inversión
en el sector de energía, y esa mayor inversión no la puede hacer el gobierno, se requiere mayor inversión privada y hay que abrir todavía más ese sector. Y me parece que ahí entonces puede haber acuerdos, debe haber acuerdos, y desde el punto de vista de las fracciones de oposición deberían estar abiertos a apoyar este tipo de proyectos. El tema de la seguridad social es un tema grueso también, tanto en pensiones como en el sector hospitalario. ¿Cómo vamos a atender la realidad de hoy y del mañana? Y para eso se requiere también el apoyo político de las diferentes fracciones. Yo ahí también estaría con el gobierno tratando de ver cómo lo resuelvo. Y a mí me parece que en general ese es el parteaguas. Cuando hay intención o peligro de un deterioro de las instituciones democráticas, ahí va a haber que decir que no por parte de los partidos de oposición. Pero cuando se trate de proyectos de las grandes transformaciones que este país necesita, ahí sí debería apoyarse al gobierno de doña Laura. Vos recordarás en la Asamblea, con todo lo que has conocido a lo largo de la historia, los proyectos de ley pequeños, que la gente dice, pues no mueve mucho la aguja, que al final de cuentas son demandas sociales de grupos, de colectivos, de diferentes sectores. Esos proyectos no tan grandes permiten a las fracciones conversar con la del frente y buscar acuerdos menores, y ahí empiezan a verse los máximos y los mínimos para ir tanteando las cosas grandes. Esos proyectos no tan grandes, los manejables, son la clave de este inicio de periodo, para ver cómo vienen todos y para ver qué nota de diálogo están trayendo. Por eso es necesario sentarse a hablar con ellos, sí, para saber exactamente usted, fracción del Frente Amplio, qué es lo que le interesa, qué podemos ir cocinando, qué podemos ir generando coincidencias. Y a mí me interesa esto, y a usted le interesa eso otro. Bueno, esas negociaciones hay que dejar de satanizarlas. No, porque la gente dice, es que quién sabe qué es por debajo de la mesa una negociación. Y no, simplemente es ponerse de acuerdo. Es ponerse de acuerdo, pero como te decía anteriormente, hay una sociedad puede resolver los conflictos de diferentes maneras. Puede hacerlo violentamente, puede hacerlo a través de revoluciones, puede hacer, o como se hacía en el pasado, ¿verdad? Decapitando al rey y poniendo al otro. Pero dichosamente la civilización humana evolucionó y encontró un mecanismo para resolver sus problemas de una manera y la versión tica también tiene un condimento muy de diálogo, de compañerismo, de hermandad. Es que no hay otra manera. Ahora, tampoco me malinterpreten. No es que va a haber un derecho de veto de las minorías. No. Tampoco se trata de eso. No. Tampoco se trata de que hay una gran cantidad de diputados o de personas a favor de algo y una persona puede oponerse indefinidamente. No. Esa persona, uno se sienta con él, lo escucha, ve a ver en qué se puede acomodar, qué podemos negociar y a qué acuerdo podemos llegar, pero tampoco le voy a dar un poder de veto. Es una dos, o lo radical que hay que evitar, o lo escucho, tomo cosas de lo que usted está diciendo para sumar al proyecto, o póngase, pero deje que las cosas caminen. O sea, es una parte inteligente en la política, inteligencia en la política. Ya para ir terminando, Francisco, que se nos va el tiempo súper rápido acá. Sí. ¿Cómo ves la gestión presidencial como un todo? No gabinete, la gestión presidencial de Rodrigo Chávez Robles, presidente 49, está terminando su mandato. ¿Cómo lo ves en un contexto general de la Costa Rica que siempre ha sido y de la que está haciendo en este momento? ¿Qué te diré? Es difícil calificar negativamente una presidencia que tiene el 65% de apoyo de la gente. Algo está viendo la gente que uno no ve. Yo no soy de ese 65%.
a mí me parece que yo tengo que decir que discrepo totalmente del estilo de gobierno de don Rodrigo, a pesar de que siento que algunas de sus iniciativas son buenas. Ya te decía, la reforma eléctrica yo estaría de acuerdo, la reforma para flexibilizar las jornadas laborales, yo estaría de acuerdo, las negociaciones que han llevado a cabo para el acuerdo transpacífico, estoy muy de acuerdo. Es decir, hay varias, cuando él decidió abrir inmediatamente el mercado del aguacate, yo lo apoyé, pero llegó un punto en donde a mí me pareció que él cruzó la línea de lo que debe hacer un presidente en una democracia, y me parece que eso no le ayuda a los costarricenses. No me siento yo contento con la división que siento existe en estos momentos en el país, gente que apoya irreflexivamente cualquier cosa que don Rodrigo diga, a pesar de que sea evidentemente erróneo lo que él está haciendo, y al mismo tiempo gente que acérrimamente se le opone por cualquier cosa que él diga. Pero eso es producto de la forma en que él ha decidido llevar adelante la presidencia, que ya te digo, desde el punto de vista político electoral fue muy exitoso, cumplieron sus objetivos, pero desde el punto de vista de lo que es el gobierno, si entendemos que lo importante de un gobierno es ver cómo se avanza en cada uno de los grandes retos que tiene el país, ahí me parece que el gobierno se quedó muy corto. ¿Costa Rica cambió? Sí siento que Costa Rica cambió en estos 4 años, y no para bien. ¿Qué se puede hacer como actor político, partidos políticos, institucionalidad, para compresionar el motor del cambio? O más bien hay que aprovechar el impulso y hacerlo, porque como estabas diciendo, no podemos tapar el sol con un dedo en el Poder Judicial, en la propia Asamblea Legislativa, en el Ejecutivo, en todas las 300 y resto de instituciones, la Contraloría también, todo requiere un cambio. La Contraloría sí tiene que cambiar muchas cosas porque hace cosas que no tiene que hacer, pero hay formas. O sea, este impulso de vamos a renovarnos, habría que aprovecharlo de una mejor manera y ponernos de acuerdo en, ok, hacia dónde queremos ir y fijemos la ruta. Yo creo que si doña Laura cambia el estilo, hay muchas cosas que se pueden lograr. Pero hay que evitar la generación continua de conflicto, el pleito permanente, el rompimiento de puentes, el quemar las naves. A mí me parece que hay una oportunidad importante. Ojalá que doña Laura la aproveche, porque la bola está picando y tiene una fracción legislativa importante, y por ello podría llegar a acuerdos fácilmente para hacer estas grandes transformaciones o resolver muchos de los problemas que tenemos desde hace muchos años y que no se han resuelto y que no resolvió este gobierno. Te agradezco muchísimo este espacio de conversación. ¿No? Con mucho gusto. Feliz de estar aquí. Gracias a vos por invitarme. Pronto volvás a estar por acá. Cuando quieras. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mañana Red Democrática, edición Economía con Vidal Villalobos. No se lo pierda. Hay mucho de qué hablar de lo que está pasando dentro y fuera de nuestro país. Dios los bendiga.